Nacido en Játiva, cerca de Valencia, España, en el año 1431, Rodrigo Borgia no llegó al mundo con corona, pero desde joven demostró que tenía el talento y la ambición para alcanzarla. Su familia, los Borja, había emigrado a Italia buscando fortuna y poder, y fue su tío, Alonso de Borja, quien marcaría el camino. Años más tarde se convertiría en el Papa Calixto III. A la sombra de su tío, Rodrigo fue ascendiendo con rapidez en la Iglesia. A los 25 años ya era cardenal, y no tardó en asumir el cargo de vicecanciller, uno de los más influyentes del Vaticano. Era un joven brillante, instruido en leyes, carismático, seductor y sobre todo, astuto. Su carrera no fue impulsada solo por sus habilidades políticas o su talento con la palabra, sino también por su capacidad de formar alianzas provechosas. Muy provechosas. Rodrigo entendió desde temprano que en la Roma renacentista el poder no era simplemente espiritual. Era tangible. Se negociaba, se compraba y se heredaba. No le bastaba con ser un clérigo piadoso. Tenía que ser un jugador dentro del ajedrez político, y vaya si lo fue. El joven Borgia acumuló riqueza y favores, y supo distribuirlos con sabiduría. Financiaba banquetes, otorgaba cargos eclesiásticos a cambio de lealtad, y tejía alianzas matrimoniales que lo acercaban al poder secular de las familias más influyentes de Italia. Su vida, incluso antes del papado, ya era objeto de rumores constantes. Se decía que tenía varios hijos ilegítimos, algo que no ocultaba del todo, y que mantenía relaciones sentimentales fuera de las normas impuestas por su investidura clerical. Roma murmuraba, pero Rodrigo parecía moverse por encima de las críticas, como si ya intuyera que estaba destinado a gobernar desde el trono de San Pedro. Su ascenso no fue accidental, ni milagroso. Fue el resultado de una estrategia paciente, calculada, tejida durante décadas. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, que eran devorados por la impaciencia o la torpeza política, Rodrigo supo esperar, consolidar, manipular. Y cuando finalmente llegó el momento, estaba más que preparado para ceñirse la triple corona papal. Pero convertirse en papa no era el final del juego. Era apenas el inicio de la verdadera partida. Porque una vez elegido como Alejandro VI, Rodrigo no solo gobernó sobre la Iglesia. Gobernó sobre las sombras. Y en las sombras, las reglas eran muy distintas. ¿Quieres saber cómo tejió su red de poder, qué alianzas selló con sangre y qué escándalos desataron su fama eterna? Acompáñanos en esta historia, donde cada paso es una jugada, cada gesto una amenaza, y cada palabra, una moneda de cambio. Esto es solo el comienzo del juego de las sombras. Bienvenidos a otra historia. El canal donde nos sumergimos en los episodios más sorprendentes, los personajes más oscuros y los relatos que el tiempo ha querido enterrar o distorsionar. Aquí no solo recordamos el pasado, lo revivimos desde un ángulo distinto, donde lo conocido se mezcla con lo oculto. Si te apasionan las intrigas, los enigmas históricos y los relatos que pocos se atreven a contar, este es tu espacio. Rodrigo Borgia nació en 1431 en la ciudad valenciana de Játiva, España. Bajo el nombre de Rodrigo Lansol y de Borja. Su familia, aunque noble, no era especialmente poderosa fuera de los círculos eclesiásticos. Sin embargo, el destino le tenía reservado un atajo hacia las alturas del poder. Su tío, Alfonso de Borja, ascendió al trono papal en 1455 como Calixto III. Y con ello, Rodrigo encontró su oportunidad. Gracias a ese vínculo directo con el poder supremo de la Iglesia, fue nombrado cardenal a una edad sorprendentemente temprana. A partir de ahí, su carrera se disparó.
Pero lo que muchos no comprendieron de inmediato fue que Rodrigo no era simplemente un sobrino afortunado. Era ambicioso, sí, pero también perspicaz, encantador, y por sobre todo, paciente. Sabía que el Vaticano no era solo un lugar sagrado, sino también un campo de batalla político. Desde sus primeros años en Roma, comenzó a trazar su red. Usó con destreza el favor familiar como trampolín. Pero no se quedó ahí. Cultivó relaciones con banqueros, nobles y clérigos influyentes, sabiendo que, en la corte papal, cada amistad podía ser un voto, y cada voto, un paso hacia la cima. Se hablaba en los pasillos del Vaticano de su capacidad para complacer, persuadir y doblegar voluntades. Sus detractores lo acusaban de obtener favores a cambio de placeres. Incluso hay quienes dicen que su poder de seducción era tal, que tanto hombres como mujeres se sentían atraídos por su carisma. Lo cierto es que Rodrigo Borgia no solo entendía cómo funcionaba el juego del poder, sino que lo dominaba con una maestría que rozaba lo teatral. Cuando el Papa Inocencio VIII murió en 1492, comenzó una de las elecciones más controvertidas del Renacimiento. Rodrigo, ya veterano en los asuntos del Vaticano, supo exactamente a quién acercarse, qué promesas hacer y, sobre todo, cuántas monedas entregar. Las simonías, la compraventa de cargos eclesiásticos, eran una práctica habitual, pero Borgia llevó esa táctica a un nuevo nivel. Pactos secretos, cenas privadas, compromisos con poderosos clanes italianos, cada movimiento estaba fríamente calculado. Contra todo pronóstico, Rodrigo fue elegido papa. Tomó el nombre de Alejandro VI. Muchos quedaron atónitos, pero nadie podía decir que no lo había merecido a su manera. Su elección no fue fruto del azar, sino el resultado de años de alianzas bien tejidas, favores bien entregados y enemigos bien neutralizados. Desde ese momento, Roma tuvo un nuevo regente, uno que no necesitaba espadas ni ejércitos para conquistar territorios. Su poder residía en la mente, en la palabra y en la astucia. Alejandro VI no fue un papa por vocación divina, sino por estrategia humana. Un jugador maestro en el tablero del poder, capaz de mover las piezas a su antojo y hacer que hasta los más santos le rindieran respeto. Su reinado apenas comenzaba, pero su reputación ya era imposible de ignorar. Y es aquí donde te invitamos a formar parte de esta historia. Si estás disfrutando este recorrido por los caminos oscuros y fascinantes del pasado, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y compartir esta historia con quienes también aman explorar los secretos del poder. En otra historia, aún queda mucho por descubrir. Una vez que Rodrigo Borgia se sentó en el trono de San Pedro bajo el nombre de Alejandro VI, la ciudad de Roma comenzó a vivir una transformación sin precedentes. El papado, que en teoría debía representar la pureza espiritual y la guía moral del mundo cristiano, se convirtió en un escenario donde la familia Borgia reinaba con una mezcla de elegancia, temor y descaro. Desde los primeros días de su mandato, Rodrigo hizo algo que no pasó desapercibido: rodearse de los suyos. Colocó a sus hijos en posiciones de poder y les abrió las puertas de la política y la guerra como si se tratara de herencia legítima. Su hijo César, ambicioso y sin escrúpulos, fue retirado del camino eclesiástico para convertirse en comandante militar. Con la bendición papal, lideró campañas sangrientas en el centro de Italia, buscando consolidar un reino propio. No había límites para él. Si algo se interponía entre César y el dominio absoluto, simplemente era eliminado. Lucrecia, la hija del Papa, se convirtió en una ficha clave del tablero político. Cada matrimonio suyo era una alianza. Fue casada, separada y vuelta a casar, siempre con el objetivo de asegurar territorios o pactos. Muchos la retrataron como víctima de los intereses familiares. Otros,
como cómplice astuta de las ambiciones de su padre y su hermano. La verdad, probablemente, se encuentra en algún punto intermedio. Lo que sí es claro es que Lucrecia no tuvo una vida privada. Fue usada como herramienta diplomática, disfrazada de dama noble. Este favoritismo descarado provocó un escándalo continuo. Mientras los fieles esperaban un líder espiritual, Roma presenciaba un papa que entregaba obispados, territorios y riquezas a cambio de lealtad. La simonía, el acto de vender cargos religiosos, se convirtió en algo común, casi rutinario. Bastaba con tener una bolsa bien llena o la promesa de una alianza útil, y el favor del Papa estaba garantizado. La curia romana, plagada de intrigas, se volvió una telaraña de pactos secretos, chantajes y traiciones. Muchos cardenales, incluso aquellos que lo despreciaban, terminaron cediendo ante su autoridad. Más por miedo que por respeto. Rodrigo era un hombre que sabía cómo obtener obediencia. A veces bastaba con una sonrisa, otras, con una amenaza velada. También era capaz de ofrecer placeres terrenales a quienes dudaban, usando el arte de la seducción como otra forma de control. Algunos cronistas de la época lo acusaron de mantener relaciones íntimas dentro del Vaticano y de organizar banquetes que rayaban en lo profano. Se hablaba en voz baja de fiestas privadas donde la moral desaparecía entre la música y el vino. Aunque muchas de estas historias pudieron haber sido exageradas por sus enemigos, lo cierto es que su reputación estaba tan manchada como su sotana. Y sin embargo, su poder nunca flaqueó. Incluso las familias nobles más antiguas sabían que enfrentarse a Alejandro VI podía ser su ruina. La figura de Rodrigo Borgia es una paradoja, un hombre que, siendo jefe de la Iglesia, manejó los hilos del poder terrenal como ningún otro. Algunos lo ven como un corrupto sin límites. Otros, como un estratega brillante que entendió cómo sobrevivir en un mundo donde la santidad era solo fachada, y la verdadera batalla se libraba en los pasillos oscuros del Vaticano. Pero ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar? Mientras Europa observaba con atención cada movimiento en la península itálica, Rodrigo Borgia trazaba su propio plan, uno que no respondía ni al interés divino ni a la justicia, sino al poder. La llamada Guerra Italiana, un entramado de conflictos entre reinos y ciudades-estado, se convirtió en el escenario perfecto para que el Papa Alejandro VI transformara al Vaticano en el corazón de una red de influencias, alianzas inestables y traiciones cuidadosamente calculadas. Los estados italianos vivían en una tensión constante: Florencia, Venecia, Milán, Nápoles, todos buscando preservar sus dominios frente a las crecientes ambiciones de Francia y España. Rodrigo, lejos de actuar como mediador espiritual, se volvió jugador directo. Su estrategia era clara: apoyar a quien más le beneficiara en el momento, sin compromisos permanentes. Las alianzas se tejían y se deshacían con la misma facilidad con que se firmaban pactos secretos entre bastidores. Si estás disfrutando esta historia y te intrigan los secretos que marcaron el rumbo de la historia, te invito a que le des un me gusta, te suscribas al canal y compartas este video con quienes disfrutan de estos relatos tanto como tú. Tu apoyo es lo que mantiene viva esta travesía por el pasado y nos permite seguir descubriendo juntos las sombras y luces que lo construyeron. César Borgia, su hijo, fue pieza clave en este juego de ajedrez. Mientras Rodrigo negociaba con palabras, César avanzaba con espada en mano. Los ejércitos papales, dirigidos por él, comenzaron una ofensiva para controlar regiones estratégicas del centro de Italia. Los castillos caían uno tras otro, y con cada nuevo territorio conquistado, el apellido Borgia se volvía más temido. Pero no era solo fuerza lo que utilizaban. La combinación de intimidación, sobornos y promesas futuras hizo que muchos enemigos se rindieran antes de luchar.
Rodrigo, desde Roma, operaba como un titiritero. Sabía cuándo apoyar al rey de Francia, y cuándo volverse hacia los reyes católicos. Nunca apostaba todo a una sola carta. Si una alianza dejaba de ser útil, simplemente la abandonaba, disfrazando la traición con palabras suaves y bendiciones vacías. El conflicto, para él, no era un problema que resolver, sino una oportunidad que explotar. Los embajadores extranjeros llegaban al Vaticano con respeto, pero también con desconfianza. Todos sabían que una sonrisa de Alejandro VI podía significar dos cosas: un favor o una trampa. Mientras los soldados de César tomaban ciudades, Rodrigo negociaba indulgencias, promesas de paz o amenazas disfrazadas de diplomacia. En más de una ocasión, hizo que la Iglesia respaldara campañas militares que poco tenían de espirituales y mucho de ambición terrenal. El uso de la guerra como herramienta personal convirtió al papado en algo más que una institución religiosa. Bajo su liderazgo, se volvió una máquina política sin precedentes. Roma ya no era solo un centro de fe, sino el cuartel general de una familia que aspiraba a dejar su marca en la historia. No por milagros, sino por conquistas. Y sin embargo, lo más impactante era la frialdad con que Rodrigo calculaba sus movimientos. Las muertes en el campo de batalla, las ciudades arrasadas, los pactos rotos, todo formaba parte de un plan mayor: asegurar el legado de los Borgia. Para él, cada traición era una jugada maestra, y cada victoria, un escalón más hacia un poder absoluto. Con cada paso que daba, Rodrigo demostraba que, bajo la sotana del Papa, se escondía un estratega que entendía mejor que nadie las reglas del juego. No era necesario blandir una espada si podías convencer a otros de usar la suya por ti. En la guerra italiana, Alejandro VI no solo sobrevivió, sino que emergió como uno de los líderes más influyentes y temidos del continente. Pero el precio de ese poder estaba lejos de haberse pagado por completo. En medio de los juegos políticos, las guerras y los escándalos, Rodrigo Borgia también supo reconocer el valor de algo más duradero que cualquier tratado: el arte. Sabía que la gloria de un hombre podía desvanecerse en las crónicas, pero un mural, una escultura, un templo, esos podían contar su versión de la historia por siglos. Por eso, entre traición y traición, también sembró belleza. Desde los pasillos del Vaticano, Alejandro VI impulsó proyectos que cambiaron para siempre el rostro de Roma. No era simplemente una cuestión de estética, sino de estrategia. Cada fresco, cada columna levantada, cada bóveda decorada, era un mensaje silencioso pero poderoso: su legado no se borraría fácilmente. Bajo su dirección, se retomaron obras monumentales, y aunque muchas veces los nombres de los artistas eran los que brillaban, detrás de cada encargo estaba su voluntad, su firma, su deseo de perdurar. Mientras la ciudad ardía en rumores y conspiraciones, Rodrigo apostaba por el esplendor. No lo hacía por amor puro al arte, sino porque entendía su utilidad. En un tiempo donde el poder se medía tanto por las tierras conquistadas como por las maravillas que se dejaban al mundo, él quiso ser recordado por ambas cosas. Impulsó a creadores como Rafael, que comenzaba a destacar. Y no tardó en mostrar interés por las obras de un joven Miguel Ángel. El Renacimiento estaba en pleno auge, y él supo colocarse en el centro de esa corriente, como un timonel que no pierde el rumbo, aunque las aguas se tornen oscuras. La Capilla Sistina, por ejemplo, no fue solo un símbolo de fe, sino una vitrina de grandeza. Aunque fue iniciada antes de su mandato, Rodrigo aceleró su desarrollo y aseguró que el Vaticano se convirtiera en un palacio del arte. Sabía que los peregrinos, los príncipes y los embajadores que cruzaran sus puertas no solo verían pinturas. Verían su influencia convertida en color y piedra. Pero había una paradoja evidente. Mientras en los altares se proclamaba la humildad y la rectitud,
en los salones privados se negociaban beneficios, títulos, incluso encuentros íntimos disfrazados de reuniones familiares. Esa doble cara del papado, en la que se conjugaba el esplendor con la ambición, generó una mezcla que sigue desconcertando a los historiadores. Rodrigo Borgia fue, a la vez, un corrupto consumado y un promotor del genio humano. En un mismo día podía ordenar un soborno y luego visitar una obra en proceso, corrigiendo detalles del mármol o discutiendo proporciones con algún joven aprendiz. No era indiferente al talento, incluso si su motivación no era espiritual. Veía en el arte un arma tan efectiva como la diplomacia o la guerra. Así, entre frescos y conspiraciones, entre pinceles y promesas rotas, su imagen se tejió con hilos contradictorios. Muchos lo despreciaron por su conducta, pero pocos pudieron ignorar lo que dejó tras de sí. En las cúpulas que aún hoy se alzan en Roma, en los rostros de los santos pintados con tanto detalle, sobrevive una parte de Alejandro VI. No la parte más virtuosa, quizás, pero sí la más humana, la que supo que el poder puede desvanecerse, pero la belleza bien colocada puede vencer al tiempo. El final de Rodrigo Borgia llegó como tantas veces había llegado él mismo a sus enemigos. De forma inesperada, silenciosa, y envuelto en sospechas. El 18 de agosto de 1503, su cuerpo dejó de resistir. Tenía más de 70 años, y aunque su rostro aún mostraba trazos de autoridad, el peso de los años, los enemigos acumulados y quizá los excesos, lo vencieron. Murió tras una cena, acompañado de su hijo César. Algunos cronistas dicen que ambos enfermaron al mismo tiempo, lo que dio pie a teorías de envenenamiento. Se habló de una copa cambiada, de un error en su propia jugada, o incluso de una traición interna. Pero los rumores nunca llegaron a convertirse en certezas. Lo único indiscutible fue que, al morir, dejó un vacío que nadie parecía listo para llenar. Ni siquiera su propia sangre. Su muerte no desató el luto generalizado que otros pontífices habían provocado. En lugar de eso, muchos en Roma respiraron aliviados. El temor que su figura imponía comenzó a desvanecerse casi al instante. Ya no había alianzas que temer, ni recompensas por entregar, ni amenazas veladas que cumplir. El Papa Alejandro VI, el hombre que supo usar la sotana como escudo y la cruz como espada, había partido. Pero su partida también marcó el principio del fin para los suyos. César, debilitado por la enfermedad y con sus enemigos al acecho, no logró sostener la red que habían tejido juntos. Perdió territorios, aliados, y finalmente fue capturado. Lucrecia, por su parte, encontró cierta estabilidad lejos del Vaticano. Pero el apellido Borgia, tan temido hasta entonces, comenzó a perder fuerza. Casi a desvanecerse entre las nuevas intrigas que ocupaban Roma. El nombre que una vez dominó Italia y que había resonado en todos los rincones del continente, pronto se convirtió en sinónimo de ambición desmedida, de escándalos que la historia no quiso olvidar. Rodrigo Borgia había querido fundar una dinastía eterna, pero su imperio, construido con pactos, placeres y estrategias, no resistió su ausencia. Y sin embargo, no fue olvidado. Su figura, envuelta en contradicciones, continuó fascinando. Fue vilipendiado por muchos, pero también estudiado por quienes veían en él un reflejo honesto de una época donde la virtud y la corrupción caminaban tomadas de la mano. Así se apagó su vida, pero no su sombra, que aún recorre los pasillos del Vaticano en forma de susurros, leyendas y advertencias. Y ahora que conoces esta intrincada red de poder, alianzas y ambición, ¿tú qué piensas? ¿Fue Rodrigo Borgia simplemente un papa corrupto o un verdadero estratega político, adelantado a su tiempo? Queremos leerte en los comentarios. No olvides que con un simple clic en me gusta,
suscribiéndote y activando la campanita, nos ayudas muchísimo a seguir contándote otra historia como esta, inesperada, fascinante, distinta. Además, compartir este video es gratis y nos impulsa a seguir investigando y desenterrando los secretos que forjaron el mundo. Gracias por acompañarnos. Y nos vemos en la próxima, donde te contaremos, como siempre, otra historia.